Gracias a Dios que este primer día de la semana podemos estar reunidos como iglesia para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En esta mañana el tema que vamos a considerar es sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Y la cita en la cual estamos siguiendo o estaremos siguiendo esta exhortación, esta lección, la encontramos en el libro de Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 1 y desde el versículo 19 en delante. ¿Cuál es el propósito de reunirnos? No solamente aquí en Bueslaco, sino en todo el mundo donde se reúne la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo, me parece que el capítulo 15, versículo 9, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, divisiones. Dice, y en parte lo creo. Bueno, ese no debe ser el propósito de cuando nos reunimos como iglesia. Indudablemente que la iglesia en Corinto se reunía no con ese propósito de tener divisiones, de tener problemas. Pero sin embargo la mundanalidad, ¿verdad?, que había todavía en algunos miembros de la iglesia, pues propiciaba esto, ¿verdad? Propiciaba que hubiera problemas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, nos reunimos para adorar a Dios con nuestros cantos, alabando y bendiciendo su nombre. En las horas nos reunimos para orarle a Dios, todos juntos, así como lo hizo hace unos momentos nuestro hermano Wally. Le damos gracias por la vida que nos da, por las necesidades que hay, no solamente aquí en la iglesia en Bueslaco, sino la iglesia en general, y los problemas que hay en el mundo por esta pandemia. Nos reunimos para oír la palabra de Dios, la palabra de verdad, para ser edificados por medio de ella. Nos reunimos también para ofrendar, es decir, apartamos de lo que Dios nos ha prosperado en cuanto a las bendiciones económicas, apartamos algo en nuestro hogar y lo traemos para depositarlo para que la obra de la iglesia siga desarrollándose, no solamente en esta comunidad, sino en algunas otras donde la iglesia colabora. Nos reunimos sobre todo para recordar el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos recordando su cuerpo que murió en lugar nuestro, y también estamos recordando, al tomar el jugo de la vid, estamos recordando la sangre que derramó en la cruz, en su martirio, para redimirnos, para rescatarnos. Es decir, cada acto en los cuales participamos en la adoración tiene un propósito. Y respecto de oír la palabra de Dios, que en este caso sería en esta mañana esta parte de la lectura que tendremos, que mencioné, está en Santiago, el hermano del Señor, allá en el capítulo 1 y versículo 19 en delante. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras o vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y este es el tema, ¿verdad?, principal, sed hacedores de la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra
pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural. Se levanta y se mira cómo es. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino se engaña a sí mismo, y la religión del tal es vana. Entonces, miramos aquí varias cosas que el hermano del Señor nos está diciendo. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, miramos aquí que el escritor está dándole mucho énfasis a guardar la palabra. Esta carta de Santiago es probable que se haya escrito como en el año 68 o 69 quizás de nuestra era. Al finales de los 60 en el primer siglo, ¿verdad? 68, 69, porque en el 70 fue destruida Jerusalén. Y es más, probablemente haya sido escrita un poco antes, porque ya Tito, un general romano, estaba asediando la ciudad de Jerusalén y terminó por destruirla. Pero allí en Jerusalén, este hombre, hermano del Señor Santiago, era un gran pilar en la iglesia, y la gente lo seguía y creía en él. Cuenta Flavio Josefo y otras fuentes externas a la Biblia que tomaron a Jacobo o Santiago, ¿verdad? Y le encomiaron a que la gente ya no hablase más de Jesús, ¿verdad? Y lo subieron a una parte alta del templo. Pero él no les hizo caso. Desde allí les empezó a hablar para que permanecieran firmes en la palabra. Y se enojaron y lo empujaron, ¿verdad? Y se cayó de no sé de cuántos metros de altura. Y luego ya en el piso, ¿verdad? Vinieron y lo golpearon. Y un hombre de esos que bataneros les llaman, ¿verdad? Con un palo, ¿verdad? Le estuvo pegando hasta que murió, ¿verdad? Pero él ya había escrito esta carta, y sabemos que la iglesia en el principio, allá en aquel Pentecostés, allá en el año 33, antes de que muriera Santiago, pues unos 20 y tantos años después, pues la iglesia allí fue formada por puros judíos, y la mayoría venían de la dispersión o de la diáspora, es decir, todos los judíos que menciona el libro de los Hechos de las naciones, 16 naciones más o menos, en el mundo de aquel tiempo que era el Imperio Romano. Y se quedaron en Jerusalén, y la iglesia se hizo fuerte, pero no era el plan de Dios que la iglesia estuviese solamente en Jerusalén, que el evangelio se divulgara por todo el mundo. Les había dicho a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Por lo tanto, Dios propició una persecución, y la iglesia salió, y dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, versículo 4, y los que iban huyendo, por donde iban pasando, anunciaban el evangelio, y terminaron por llegar a sus tierras, a sus países, de los cuales ellos habían venido. Bien, conforme fue pasando el tiempo, algunos pues se olvidaron de algunas cosas que se predicaban en el evangelio, y pues tenían una religión más que nada más de cumplir, ¿verdad? Como cualquier semejanza con nuestros tiempos es pura coincidencia, ¿verdad? Algunos hermanos de la iglesia solamente se
conforman, ¿verdad?, con la reunión y es todo lo que hacen, ¿verdad? Pero además de eso hay muchas cosas que hacer. Por eso el escritor Santiago está diciendo, sed hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué es lo que habla las enseñanzas de Jesucristo? Su ministerio, todo lo que Él enseñó, la conducta que se debería de tener con los demás que le rodeaban. Ustedes recuerdan en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 12, cuando les dice a sus discípulos, ¿verdad?, a los apóstoles, a los discípulos y a la gente que está escuchando, porque es una multitud la que estaba escuchando el sermón del monte, ¿verdad? Así que todas las cosas, les dice, que queráis que los hombres hagan con ustedes, ustedes háganles a ellos. Es decir, es lo que se conoce como la regla de oro, ¿verdad? Haced a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 19 dice, por esto, y ahí hay una comita, ¿por esto qué? Por lo que está atrás en el versículo 18, dice, Él de su voluntad, hablando del Padre Celestial, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, dice, porque Dios nos hizo nacer, ¿verdad?, con la palabra de verdad. Mis amados hermanos, versículo 19, todo hombre, y luego da tres conceptos o tres, si le pudiéramos llamar reglas, de cómo debemos de escuchar la palabra. Debemos de ser prontos para oír. Prontos para oír. Estar pronto significa que estemos atentos, que estemos escuchando qué es lo que está diciendo aquel maestro que nos da una clase o el hermano que nos está dando el sermón, la exhortación, qué es lo que nos está diciendo. Prontos para oír, pero dice tardos para hablar. Es decir, que en donde nosotros estamos escuchando, no estemos con nuestras propias ideas y tratando de decirle al compañero que está a mi derecha o a mi izquierda, el predicador está diciendo esto, y estamos hablando y se nos va la idea de lo que lo que está diciendo. Y luego dice tardos para airarse, para no enojarnos, ¿verdad? Porque dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero hablando de ser prontos para oír, recordamos nosotros a la iglesia que se estableció en Berea. Recordamos que cuando el apóstol Pablo va huyendo de Tesalónica y llega a Berea, Hechos 17, y en el versículo 11 se escribe, y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con prontitud, con diligencia, dice, ¿verdad?, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ellos eran prontos para oír, estaban listos. Algunos de nosotros, de los que estamos aquí, ¿verdad?, acostumbramos a anotar algunas citas, ¿verdad?, o algunos pensamientos que a veces dentro de la exhortación se está diciendo, ¿verdad? Yo tuve esa costumbre desde que empecé a ir a la iglesia, ¿verdad?, de que anotaba las citas principalmente y alguna frase que me gustaba, ¿verdad?, como para preparar una lección. Y yo anotaba a veces no tenía un papel adecuado, ¿verdad?, pero siempre traía pues el boleto que me daban en el camión. Era un pedacito de papel de 1,5 pulgadas de largo, ¿verdad?, por 1 pulgada de ancho. Pero como yo hacía la letra muy chiquitita, ¿verdad?, pues ahí anotaba bastantes cosas, ¿verdad? Creo que todavía sigo haciendo la letra pequeña, pero no tanto como cuando
estaba joven. Debemos de estar prontos para oír, ¿verdad? Muchos hermanos tienen muy buena capacidad para escuchar y aprender sin necesidad de anotar, y gloria a Dios por ello. Es un don que no tiene la mayoría, pero algunos sí tienen ese privilegio, ¿verdad? De aprender, ¿verdad? Y quedárseles en la mente, y luego cuando llegan a su casa, si tienen un poquito de tiempo, dan un repaso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Cuando salimos por la puerta para irnos a nuestras casas, a lo mejor le decimos al maestro que nos dio la clase: hermano, qué buena clase tuvo, no, o nos dio. Ah, sí, qué bueno. ¿De qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo muy buena la clase, ¿verdad? Entonces, debemos de ser prontos para oír, ¿verdad? Debemos de aprender, pero sobre todo está exhortándonos Santiago, el hermano del Señor, ¿verdad?, que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Lo que el Señor Jesucristo, la conducta que tuvo el Señor Jesucristo es una conducta que nos enseña, ¿verdad? Entonces, hay cuando menos 3 condiciones que tenemos para escuchar una lección, escuchar la palabra de Dios. Debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, tardos para enojarnos. Son las condiciones indispensables para recibir la palabra de verdad. Porque a lo mejor alguna cosa que el hermano dice en su clase o en su sermón, a lo mejor nos sentimos aludidos a ella, a eso que está diciendo el hermano. Y en mi vida como cristiano, ¿verdad?, como oidor de la palabra, me tocó oír, no muchas veces, ¿verdad?, pero en algunas ocasiones, decir a un hermano: este hermano la trae conmigo, nomás me está dando puras indirectas, ¿verdad? Y le decía yo a veces a uno, cuando tenía mucha confianza con él: hermano, no son indirectas, son directas a usted, o son directas a uno, ¿verdad? Entonces, no debemos de airarnos. La palabra nos va a corregir. El Señor Jesucristo fue ejemplo en todos los aspectos, como ciudadano, como hijo, como hermano, como maestro. Nos faltarían adjetivos, ¿verdad?, para poder hablar del Señor, de todo lo que Él era en su derredor, para las autoridades. Él fue obediente a la ley, fue obediente al Padre Celestial. Él solamente dijo lo que Dios le mencionó que dijera, ¿verdad? Entonces, las condiciones indispensables para recibir la palabra de Dios, ¿verdad?, o la palabra de verdad, son esas. Sin embargo, son opuestas al espíritu que reinaba en los judíos en aquellos tiempos. Y no sé si siga reinando ahora en los espíritus de los hermanos en nuestros tiempos, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 2 y versículos del 17 al 23, ahí les está hablando del privilegio que tenía el pueblo de Israel de ser el pueblo elegido de Dios, ¿verdad?, de ser el pueblo que había recibido la palabra de Dios, la ley de Dios, de ser el pueblo que Dios escogió para que fuera su especial tesoro. Pero ¿qué les dice Pablo allí en este capítulo de Romanos capítulo 2? ¿verdad? ¿Qué les dice? Dice: ustedes predican que no se debe de robar y roban. Predican que no deben de fornicar y fornican. Son un fraude. Es todo lo contrario de lo que se enseña en la palabra.
Y esto es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Recordemos, siempre el mundo nos está viendo y no va a señalarnos cuando estemos haciendo bien. Cometamos un error y alguien nos va a señalar. Miren, el hermanito, no que muy religioso, que siempre va a salir, ¿verdad? Nos van a señalar. Y caemos mucho nosotros, ¿verdad? Caemos porque pecamos, ¿verdad? Como hemos dicho en las clases anteriores, caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. Es la diferencia. Caemos en pecado porque nuestra humanidad nos arrastra, pero tenemos la oportunidad como hijos de Dios de pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. Y Él nos escucha. Y cuando nos arrepentimos con sinceridad, Él nos perdona, ¿verdad? El mundo que vive en pecado puede pedir perdón, pero Dios no le va a perdonar. ¿Por qué? Porque vive en pecado. Es la diferencia. Nosotros caemos en pecado, que es totalmente diferente. Entonces, allá en Tito, capítulo 1 y versículo del 10 al 11, mencionaba el apóstol Pablo que no se sometían a reglas. Déjenme leer textualmente. Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Está hablándole a cristianos. Recuerden esto. Y dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Pero dice, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí no se está hablando de las religiones o de las creencias falsas, de tantos grupos religiosos, de tantos grupos que predican el evangelio de la prosperidad y que es solamente ganancia para los que dirigen esas congregaciones o esos grupos religiosos. En 1 Corintios, en el capítulo 3 de aquí de Santiago y versículo 13, dice el escritor, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, debemos de tener un espíritu en el cual no sea semejante a lo de aquellos judíos que enseñaban una cosa, pero ellos practicaban otra. Debemos de ser congruentes con lo que decimos, ¿verdad? Que coincida, ¿verdad?, lo que yo digo con mi conducta, lo que tú dices con tu conducta, ¿verdad? Eso es congruencia, ¿verdad? Eso es tener congruencia, ¿verdad? Pero si decimos algo, ¿verdad?, y actuamos de otra manera, pues estamos mal, ¿verdad? Es como una vez un joven, cuando yo era también joven, me decía, mi papá me dice que no fume, pero me lo dice él fumando. Él está, hijo, no es bueno que fumes, ¿verdad? Y él con el cigarro en la boca. Dice, ¿qué es lo que me está enseñando? Me está enseñando que fume, ¿verdad? Sino tenemos que enseñar de acuerdo con lo que decimos. Tenemos que actuar de acuerdo con lo que tratamos de enseñar, ¿verdad? Dice, porque la ira del hombre no provoca, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo del hombre, ¿verdad?,
es una presunción, es una vanidad, es una soberbia, ¿verdad? Y se engaña a sí mismo. Y además no tiene razón. Y aún si la tuviera, ¿verdad? La falsea por la misma pasión que hay en él. Recordamos nosotros a Saulo de Tarso en capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 1. Allí es Saulo de Tarso, ahí es Saulo el fariseo, ¿verdad? Él después va a decir, años más adelante, va a decir que yo era, en cuanto a la ley, era fariseo, pero era fariseo, aventajaba a muchos, y no es que a todos. Pero ahí en Hechos 9 y versículo 1 dice, y Saulo destilando amenazas, ¿verdad? A ver, no dice destilando, dice, a ver, vamos a ver. Se me olvidó esa palabra, y cuando se me olvida una palabra se me olvida lo demás, ¿verdad? Dice respirando, Saulo respirando, casi era destilando, ¿verdad? A una amenaza sin muerte contra los discípulos, ¿verdad? Imaginémonos allí a Saulo que va con el Sanedrín y les pide cartas de autoridad para traer a aquellos de ese camino, ¿verdad? Y denme cartas y yo voy a traer hombres y mujeres y los voy a hacer que blasfemen de ese Jesús que ellos hablan y que enseñan, ¿verdad? Respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 9, el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y soy indigno de ser llamado apóstol. Sí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios, la ira del hombre no va de acuerdo con la justicia de Dios. Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 1 y versículo 3, dice la escritura, 1:13, dice la escritura, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, a pesar de que como yo era, ¿verdad? Él me tuvo por fiel, ¿verdad? Entonces, podemos mirar que Saulo de Tarso, aunque lo que él cometió, lo que él se opuso a la iglesia, lo hacía con sinceridad de su corazón. No había su propia conciencia no le remordía, ¿verdad? Él iba haciendo lo que quería hacer, pero cuando Jesús se le apareció y le habla del evangelio, ¿verdad? Él cambió, se transformó, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por eso es por lo que Pablo tiene este sentimiento, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 21 de nuestro texto, por lo cual desechando a toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada fue en nosotros. Aunque, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir como si fuera el primer día de que se implanta la palabra en nosotros, para mejorar nuestra conducta, para corregir aquellos errores que podamos tener, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores padres, esposos, hijos, hermanos, siervos del Señor, para ser mejores cada día, ¿verdad? Pero dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, y aquí el escritor hace una comparación, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, lo compara con un hombre que ve
que pone su rostro enfrente del espejo y se mira y se va. Y lo que está diciendo aquí el escritor, ¿verdad?, es que el que está enfrente en ese espejo, ¿verdad?, es la palabra, es Cristo mismo. Y miramos la pureza del Señor y miramos las cosas que nosotros están diferentes de las que está ahí en aquel espejo que es el Señor, en su palabra, en su evangelio, en su verdad. Pero si nada más lo admiramos y nos volteamos y nos vamos, ¿verdad?, dice, se nos va a olvidar lo que vimos. ¿Para qué utilizamos el espejo? Bueno, ahora hay un espejo que vemos todas las mañanas, ¿verdad? Miramos y si ya estamos para salir, ¿verdad?, miramos si estamos bien peinados, ¿verdad?, no se bajó el gallo que está acá atrás, tenemos una mancha en la mejilla, la quitamos, ¿verdad?, limpiamos, si nos pusimos corbata a ver si no está el nudo chueco, etc. Tratamos de vernos, de corregir lo que estamos mirando en nosotros. Nosotros nos miramos y nos comparamos con Cristo. Y el buen oidor de la palabra, el buen hacedor de la palabra, se va a quedar allí mirándose en ese espejo y no se va a ir, ¿verdad? Cuando va a hacer las cosas que tiene que hacer, él va a recordar esa imagen que él vio en el espejo. No se nos va a olvidar que somos cristianos. Cuando nosotros salgamos de aquí por esa puerta, allá al fondo, ¿verdad?, ¿dejamos de ser cristianos? No. El cristianismo no lo manifestamos cuando nos reunimos como iglesia. Nuestro cristianismo lo manifestamos en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en el trajinar con el mundo que nos rodea. Nos vamos a encontrar maldicientes, nos vamos a encontrar personas toscas, ¿verdad?, nos vamos a encontrar personas insultantes. No vamos a ser igual que ellos. Vamos a reflejar lo que vimos en el espejo, lo que vimos en la palabra del Señor. La palabra del Señor es un espejo y nos dice cómo somos, cómo estamos, y también nos dice cómo podemos ser, cómo podemos corregir nuestras carencias, cómo podemos corregir nuestros errores, ¿verdad? Así, la palabra implantada, ¿verdad?, es como una simiente de vida nueva, ¿verdad?, que se llega a nosotros, y como dice Mateo allá en el capítulo 13, en la parábola del sembrador, ¿verdad?, allá en los versículos 20, para que veamos cómo es alguien que se va y se olvida. Cuando se ve en la palabra, se va y se olvida de lo que él vio. Dice el versículo 20 y el 21 también. Hasta el versículo 22. Dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, ¿verdad?, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no hay raíz en él en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se terminó. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Ese es el que se mira en el espejo, se considera a sí mismo, se engaña a sí mismo y se va y cree que es un buen cristiano. Cree que está haciendo la palabra de Dios, cree que la está obedeciendo, ¿verdad? Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Cuál es la perfecta ley? Pues es el Evangelio.
Es el evangelio de la libertad, ¿verdad? Y persevera en ese evangelio, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿De cuál obra? De la que le dice el evangelio. Este será bienaventurado en lo que haga o en lo que hace. Entonces debemos de mirar nosotros estas cosas. El versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, si no refrenamos, refrenar la lengua, ¿verdad?, significa intemperancia de lengua, que no podemos controlar, que no podemos tener algo bueno para que no digamos cosas que ofendan a los demás. No que no sepamos decir las malas palabras, sí las sabemos, e incluso las decíamos antes de venir a Cristo, ¿verdad? Yo tengo amigos, ¿verdad?, que dan 2 palabras y como 5 maldiciones, ¿verdad? 2 palabras buenas y como 5 maldiciones, y todo, así es su hablar, ¿verdad? Pero el hablar del cristiano es diferente, es totalmente opuesto. Si no refrenamos nuestra lengua, no solamente en insultos, ¿verdad?, sino también en la predicación de la palabra, en cómo tratamos a los demás, ¿verdad?, nuestra religión va a ser vana. Dice, concluye en el versículo 27 Santiago: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones, y sobre todo guardarse sin mancha en este mundo. ¿Qué somos? ¿Oidores solamente? ¿O somos oidores y hacedores de la palabra? Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, que nos propongamos a ser hacedores de la palabra en el tiempo que Dios nos da. No solamente es una exhortación para nosotros aquí, sino gracias a Dios por estos medios electrónicos que podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y allí está la exhortación, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Cristianos, si tú que no eres cristiano, que no has obedecido el evangelio, que no te has arrepentido, no has confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, no te has bautizado, cerca de ti, los que me estén oyendo, hay una congregación de la Iglesia del Señor. Búscala en el Google. Ahora creo que hay hasta un nuevo verbo, googleale, creo que dicen algunos. Búscale en el Google, ¿verdad? Ahí te va a decir una iglesia, te va a dar una dirección de una iglesia. Habla, o si conoces a algún miembro de la iglesia, habla con él. Y ven a Cristo, ven a Cristo. Es la invitación que el Señor hace al mundo. Si en esta mañana, en esta hora, hay alguien que aún no ha obedecido el evangelio, la invitación es la predicación de la palabra. Pero cantamos un himno. Vamos a cantar el himno 151. 151.